madre de 8 hijos y abuela de 16 nietos. Eso es maravilloso, una gran mujer, sin duda. Sin más preámbulo, sin necesidad de mayor presentación, queda con ustedes la doctora Chinda Brandolino. 18 nietos, corrección, 18 nietos. Estamos, por supuesto, en la última parte de la revolución anticristiana. Esta introducción la voy a hacer muy rápido porque tenemos poco tiempo. La cristiandad se establece desde la cristianización del Imperio Romano durante 5 siglos, del siglo V al siglo XV. Toda la cristiandad se establece, se convierte en los pueblos paganos, los bárbaros. Maravillosamente hablamos de la cristiandad, los grandes santos, los grandes héroes. Y a partir de allí, del siglo XVI, comienza lo que conocemos como revolución anticristiana, de la que estamos ya en la última etapa. La primera etapa se inicia con el levantamiento de Lutero. Lutero no se levanta por esas pavadas que dicen en nuestros libros de historia, se levanta cuestionando nuestra principal verdad de la fe. Dice que no nos salvamos por las obras, que no nos salvamos por las obras, que nos salvamos porque estamos predestinados para la salvación. Esa teoría era la teoría de los fariseos en la época de Cristo, si se acuerdan en el Evangelio, cuando el Señor curaba a un ciego, a un paralítico, los fariseos que le decían, pero ¿por qué te metés con ese? Ese es un pecador, él y sus padres, está despreciando al pobre y al enfermo, porque según esta teoría de la predestinación que era oriental, era enfermo porque estaba castigado por Dios, era ciego, paralítico, sus padres. Y el pecado transgeneracional. Y Cristo, por supuesto, se enojaba muchísimo, decía, no es ciego porque sea pecador, ni él ni sus padres, es ciego para la gloria de Dios, y lo curaba. Esta teoría de la predestinación ponía fuera del poder que tenía sobre el pueblo judío a los fariseos, por eso el odio de los fariseos, que aprovechaban de esa situación para gobernar, ¿no es cierto? ¿Recuerdan en la parábola del fariseo y el publicano, que el Señor nos dice, ese fariseo que iba adelante, decía, gracias Dios mío, porque soy rico, porque doy el diezmo de la hierbabuena, porque soy inteligente, y no como ese publicano que está allá en el fondo, que esto es un condenado. Esa es la teoría de la predestinación. Y Cristo dijo, ese no salió justificado, sino el pobre publicano que está pidiendo perdón. Bueno, ocurre que Lutero era adoctrinado por un fariseo que se llamaba Neri y le enseña esta teoría. Lutero a su vez era un sibarita, le gustaba mucho el placer de la carne, la comida, la bebida, de hecho muere así, tiene una muerte horrible, después de un banquete emborrachado, bueno. Y no soportaba los 3 votos que había hecho como Agustino, ¿no es cierto?, de obediencia, castidad y pobreza. Es que es menos soportable el de pobreza. Entonces se levanta, hace en 1520 esa declaración, y su lema era, cree fuerte y peca fuerte. Escuchen esto porque es increíble, en la puerta de su escritorio, cree fuerte y peca fuerte. Enseñaba a sus discípulos que si vos estabas predestinado por la fe para salvarte, podías hacer lo que quisieras y luego no había ningún problema. Y en cambio el pobre que quería ser santo y decir si estaba predestinado se iba a condenar. Por supuesto tuvo un gran ascendiente en el mundo nórdico, que es más prometeico, que se evangelizó más tarde y que tiene un sentido un poco más, diría, material que el mundo romano, greco-romano, ¿no?, de por sí espiritual y donde va a encarnarse el verbo. Entonces cunde como leche hervida y inmediatamente en el hemisferio norte el luteranismo, y pocos años después se levanta Calvino, asociado a Lutero, diciendo que efectivamente el signo de la predestinación divina es la riqueza y el poder. Nosotros, dice Calvino, somos ricos y poderosos, somos la raza elegida, somos el Israel de Dios. En ese instante, Calvino comienza el racismo que no existía en el mundo cristiano, y la esclavitud que no existía, que la Iglesia había desterrado
durante 1500 años. ¿Sí? Todas las civilizaciones precristianas tenían esclavismo, basaban su realidad económica y social en la esclavitud. Y la Iglesia lo había desterrado. En ese momento muere el rey inglés, Enrique VIII. Es un dato histórico fundamental para la conferencia que les voy a dar hoy. Y, por supuesto, era libertino, se había peleado con el Papa, inaugura el divorcio y se hace amigo de un hombre profundamente anticristiano que fue Thomas Cromwell. Por supuesto, ven inmediatamente la oportunidad de quedarse con las abadías, los hospitales, los orfanatos, todos los predios de la Iglesia. Inicia una matanza terrible de los católicos y hace calvinista a la hija ilegítima de Enrique VIII, que ustedes conocen como Isabel I, la hija de Ana Bolena. Que pobre Ana Bolena, después también le cortaron la cabeza. Pero bueno, no perdonó a nadie el rey Enrique VIII, es realmente un hombre perverso, diría yo. Esta mujer, por supuesto muy resentida, asume la corona británica. ¿Y qué creen que consecuencia inmediatamente tuvo este ascenso político? La reimplantación de la esclavitud. Con la teoría racial de la predestinación, nosotros somos la raza elegida, los capitanes ingleses, por orden de Isabel I, los corsarios y los capitanes, comienzan la cacería, literalmente, de los individuos de raza negra en las costas de África. No fueron 10 días ni 100 años, fueron 5 siglos de esclavitud, que nos debería avergonzar y que se denominan cristianos. 5 siglos. El apartheid en Sudáfrica capituló en 1993, cuando Mandela lo deroga, o sea que completa los 5 siglos de esclavitud. Y en esa esclavitud cimentó un enorme poder económico. Ustedes imagínense si tienen un pueblo entero esclavo que trabaja para ustedes, por supuesto, que no gastan en mano de obra. Bueno, por supuesto se origina en Inglaterra un gran movimiento racista, que se llamó movimiento eugenésico. Ese racismo, ese criterio calvinista de raza superior, acompañó a todo el crecimiento inglés. Y en ese mismo siglo XVI ocurre una catástrofe. Hasta ese momento, España, con un sentido extraordinario, pautado por su evangelizador, Santiago Apóstol, ¿no es cierto?, al que se le aparece la Virgen en vida en el Pilar, que le dice: no cejes en tu empeño, hijo, porque esta va a ser la nación más cristiana de la tierra. Y ella va a llevar el sol del Evangelio hasta el último confín. Santiago y cierra España. España hizo la obra más extraordinaria de la historia del hombre. Y no se ponía el sol, porque descubre América, evangeliza América, sigue en Filipinas, Nápoles, hasta España, la península hispánica. Y por supuesto, el rival natural de España era Inglaterra. Desgraciadamente, por razones que no conocemos, durante el reinado del nieto de Isabel la Católica, Felipe II, la Armada Invencible es destrozada en una tormenta y gana la flota inglesa en los mares. Y comienza la hegemonía inglesa absoluta en el mundo. Por supuesto, ellos van a generar la masonería, ¿no es cierto?, que es el brazo, diría, sionista dentro del mundo católico, y los Cromwell, el nieto de Thomas Cromwell, Oliver Cromwell, hace el rito escocés antiguo y aceptado, que es el que va a regir la independencia de América. Es decir, no fue ninguna independencia, sino desterrar España y todo el beneficio de la hispanidad para instalar una aparente libertad democrática que en realidad fue controlada desde el origen de la independencia de nuestros pueblos por Inglaterra y por las logias masónicas. Ustedes más que nadie. De hecho, perdieron la mitad del territorio en manos de la masonería. Santana se lo vendió, regaló, no sé, a Estados Unidos. Y por supuesto, se empeñó en sacar la catolicidad de México. Y ustedes tienen el privilegio de haber hecho la última gesta cristiana en la cristiada, que hoy debe ser modelo de todos nosotros. Y que me apena enormemente cuando vengo a México, que lo he recorrido muchas veces, y los chicos de la escuela no saben lo que fue la cristiada.
fue la muestra más maravillosa de la historia de la defensa de la fe. Bueno, hoy tenemos que hacer una nueva cristiada. En Inglaterra, por este racismo, se suscita en el siglo XIX un movimiento eugenésico. Eugenésico quiere decir buscar la raza superior y exterminar las otras, que lo encabeza un pastor luterano que se llamó Thomas Malthus, que era economista, un economista inglés que recorre, en ese momento había sido la Revolución Industrial, y ve que la gente deja el campo para ir alrededor de las fábricas de carbón, tiene normalmente muchos hijos, los llaman proletarios por su gran prole, y él enarbola la primera teoría económica de la población que dice que la humanidad crecerá geométricamente y en cambio las riquezas aritméticamente, por lo tanto la comida no alcanzará para todos. E invita a las razas inferiores, lamentablemente con estas palabras, a los sectores inferiores de la sociedad, a abstenerse de tener hijos. En ese momento, el mayor admirador de Malthus fue Carlos Darwin, quien usurpa la teoría de la evolución de Lamarck y, por supuesto, ordena expresamente con este motivo las razas en razas superiores e inferiores. Jamás había existido en la ciencia ese principio. La clasificación de Linneo, por la que yo misma estudié, son especies distintas, ¿no es cierto? Ni superiores ni inferiores, son especies diversas de la diversidad de la creación. Entonces, él expresamente ordena en razas inferiores y superiores, por supuesto la raza superior humana, pero la raza superior es la raza aria. Y de todos los rubios, la más superior de todas, la raza inglesa. Lo dice textualmente. Entre todos los hombres tiene que haber una lucha abierta y no se puede impedir por leyes o costumbres a los mejores tener el mayor número de hijos. En un futuro no muy lejano, que es ahora, las razas civilizadas exterminarán y reemplazarán las razas salvajes del mundo entero. Para Darwin, las razas salvajes son las razas latinas, hispanas, indígenas. Nosotros somos razas salvajes. Y esto como introducción a lo que en este momento voy a empezar a darles, que es cómo se organizó el gobierno mundial. Muy bien, entonces, esta expansión del Imperio Británico llega, por supuesto, hasta el siglo XX. Fines del siglo XIX tiene una reina muy famosa, una gran estratega que fue la reina Victoria, realmente increíble la capacidad de gobierno, y muere en el año 1901. Antes casó a sus, no me acuerdo si eran 11 o 19 hijos los que tuvo, que los casó con todas las monarquías de Europa. Todas las casas reales quedaron emparentadas con la Casa Real de Inglaterra. Cuando muere, en 1901, su sucesor, Eduardo VII, tiene terror de perder la hegemonía, porque habían surgido nuevas potencias. Rusia zarista era poderosa, riquísima, no pobre como te la pintan los comunistas. Surgía Francia como potencia, Alemania, Francia con su neocolonialismo en el norte de África, Alemania con su tecnología. Entonces deciden hacer una alianza para mantener ese poder. Esa alianza la establece con algunas coronas europeas, especialmente con la corona de Holanda, la corona de Dinamarca y lo que se llama la nobleza negra europea, pero también con las grandes fortunas plebeyas que se habían, que se habían establecido ya y adueñado prácticamente de toda la fortuna del mundo. Entonces, ese poder se instaló a lo largo de esos siglos en el eje geográfico Londres-Nueva York, nos guste, no nos guste, lamentablemente es así, es el poder mundial. Y esta gran revolución, la segunda etapa de la revolución anticristiana, se inició con la Revolución Francesa, que fue el hecho masónico más cruel y terrible de la historia, y se consolida después de las dos guerras mundiales. Por supuesto, este nuevo gobierno que se consolida no es solo un nuevo gobierno, sino un nuevo orden
Ese nombre lo puso el presidente Bush en los años 70, en su presidencia padre en los Estados Unidos. Directamente habla de un nuevo orden. ¿Qué es un orden? Cuando nuestro Señor nace, justamente se incardina, podemos decir, en el mundo cuando el imperio romano, greco-romano, había llegado a su esplendor. Esa sabiduría de los griegos extraordinaria, lo mismo que el orden romano, ese equilibrio, esa sabiduría del pensamiento clásico, mostró que era el mayor acierto al que puede llegar con rectitud la inteligencia humana. La justicia, el derecho romano se basaba en el derecho natural y, por supuesto, nuestro Señor consideró que esa perfección jurídica era la necesaria para que se implantara el cristianismo. Él no quiso nacer ni en el mundo ario, ni en China, sino durante el emperador del Imperio Romano, el imperio de Tiberio en ese momento, ¿no? Es decir, Tiberio cuando muere el Señor. Porque es necesario tanto... Bueno, cuando se pone el cristianismo, se incardina el cristianismo, sí está un poquito mejor. No me gusta la oscuridad. Se hace un orden. Todos nuestros principios jurídicos, acá debe haber varios abogados, se basaron en el derecho romano. La presunción de inocencia, el derecho a defensa del inocente, la consolidación de la plena prueba para acusar a un culpable, en fin. Todo eso, impregnado de cristianismo, hizo un orden cristiano, un orden social, un orden jurídico, un orden religioso, un orden filosófico, que por supuesto es parte del esplendor de la sabiduría de Santo Tomás de Aquino. Yo creo que después de Platón, Aristóteles y Santo Tomás, todos los demás hablamos al cohete, porque ya dijeron todo lo que hay que decir en el mundo. Pero sirva esto para explicar que se hizo un orden cristiano del cual los cristianos nos podemos enorgullecer. Cuando se instala este nuevo poder, se transforma en un nuevo orden distinto al cristiano, un orden social, religioso, político, filosófico, económico. Así lo dice el presidente Bush, y sobre todas las cosas es profundamente anticristiano, yo diría, me gusta usar ese término, cristofóbico. El enemigo del gobierno mundial y del orden social actual es nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto su amada esposa, la Iglesia. Bueno, ¿cómo se consolidó entonces? Se formó esa alianza entre esas tres coronas, enseguida me voy a referir a ellas, algunas otras casas reales, lo que se llama nobleza negra genovesa y veneciana, que agrupa todas las familias poderosas masonas del orden grecorromano que se opusieron a Cristo, y las grandes fortunas que completan el número de 300 personas. De esas grandes fortunas, las más importantes en primera línea y las que suscitaron esta alianza fueron Rothschild, Rockefeller y Morgan. Y en segunda línea, Carnegie, Harrington, Ford, todas las fortunas y dueños de las corporaciones que todos ustedes conocen. Y se ordenó, por supuesto, en forma piramidal. Si ven allí, como les muestro, 300 personas, el Club o Comité de los 300. El libro más cercano que hay de lectura coloquial se llama así, El Club de los 300, el secreto más guardado del mundo. Está escrito por un colega mío, médico, el doctor Coleman, muy viejito, vive todavía, inglés, que por supuesto se escapó, está fugitivo, y nos enriquece con su bibliografía. Abajo de la corona británica, que es la reina, cuando yo hice este Power, todavía vivía la reina Isabel II, y no me pareció necesario modificarlo. Hoy es el rey Carlos III, terrible masón, como su padre, el duque de Windsor, terrible masón, que dijo, fíjense lo que dijo antes de morir, el marido de la reina Isabel, si hubiera reencarnación, yo quisiera volver como virus para exterminar la especie humana. Obviamente
tienen que tener conciencia que toda esta gente evolucionó hacia el satanismo. Enseguida, si tenemos tiempo, me refiero a eso. En segunda línea, se estableció inmediatamente el Consejo de los 13. El Consejo de los 13 que, por supuesto, son Rothschild y Rockefeller, pero las casas de Hannover, de la que viene el rey Carlos III, una casa alemana, los Plantagenet, que fue extraordinariamente una familia católica de la que va a provenir Ricardo Corazón de León. Fíjense en toda la corrupción que hizo la masonería. Los Medici, los Habsburgo, lo que quedan de los Romanov, de la familia de los Ares, todos los integrantes de esas coronas que quisieron sobrevivir se hicieron demonistas y se incorporaron a esta alianza mundial en 1903. Todo esto es para... Yo me di cuenta que con los años estudiando y enseñando ciencias políticas, que cuando uno habla de algún poder, hay como una cosa media mágica, que alguien en las sombras, no. El poder es como fue hace 2000 años, está formado por personas agrupadas con nombre y apellido. Y mi intención es mostrarles quiénes son esas personas. Muy bien, abajo de ese Consejo de los 13, que es el que asesora inmediatamente a la reina, y que van a integrar la reina y el Consejo de los 13, en 1954 se van a reunir esas personas en el Hotel Bilderberg y van a formar la élite de la élite, que se llama Grupo Bilderberg, que varios periodistas ya han escrito. La doctora Cristina Martín Jiménez, no sé si la han visto, es una gran periodista española que habló sobre la pandemia y se doctoró en Ciencias de la Comunicación con ese tema, Club Bilderberg, los amos del mundo. Muy bien. Por encima, justamente los que integran el comité son los dueños de todas las fábricas que ustedes conocen y el resto de las casas reales, de las casas aristócratas inglesas, como la casa Spencer de la familia de Lady Di, y otros nobles que han salido al ruedo por diversas, que son de segunda línea. Y las fortunas, como les digo, de segunda línea, son poderosísimos. Elon Musk, por ejemplo, todos ellos integran los dueños de la multimedia, ese segundo, los dueños solamente, no el resto de los empresarios, los que tienen las fortunas más grandes del mundo, y todos ellos se integran en un comité que se llama la Tabla Redonda, en alusión a esa tabla o esa institución medieval que había formado, según la tradición inglesa del rey Arturo, donde todos los caballeros en una mesa redonda en pie de igualdad asesoraban al rey. Por abajo, la francmasonería y todas las logias del mundo, salvo una, a la que pertenece todo el triángulo superior, que está en primera línea, que es la secta de los Illuminati. Entonces, recordar, cuando se forma la masonería en el siglo XVII, toma especial auge con Oliver Cromwell, quien va a ocuparse justamente de que no se ablande ya la misma corona inglesa quería cesar la persecución en los cristianos y a los cristianos en Inglaterra, y en los estatutos de esa logia dice expresamente que no debe cesar la lucha contra el exterminio de los cristianos, sobre todo en Inglaterra. Durante 200 años, desde el pronunciamiento de Isabel I, los católicos que persistían como tales fueron quemados vivos en la iglesia del domingo, en la misa del domingo. Así se hizo Inglaterra protestante porque era profundamente católica. El único cineasta que llevó a la pantalla grande eso fue Mel Gibson en la película El Patriota, ¿no? En la revolución, en la guerra de la independencia, muestra cómo el general inglés hace eso. Lo hace expresamente, es un hombre de una gran cultura y quiere mostrar lo que hizo el calvinismo contra la Iglesia Católica. Bueno, en esas andanzas, en el año 1771, hubo un masón especial que fue Weishaupt, que una fría noche de invierno en el bosque de Baviera, Alemania, cita a todos los jefes de las logias masónicas del mundo
y, por supuesto, también príncipes del Kaal, de lo que va a ser posteriormente el sionismo. Y esa secta tiene como patrono a Lucifer. Ellos francamente adoran al ángel de la luz y por eso su nombre es Illuminati. La finalidad de esta secta fue terminar con las monarquías cristianas, que en ese momento era la francesa, y principalmente con la francesa, porque el rey francés fue el único rey ungido por el Papa, en la persona de Carlomagno. Entonces el símbolo de la cristiandad era la monarquía francesa. Y el segundo objetivo de los Illuminati era generar un estado masón mediante el cual se manejara el mundo por el dinero. Entonces se inicia la guerra de la independencia contra el rey Carlos IV. Bueno, entonces, para abolir la monarquía cristiana en Francia, por supuesto, se inicia el movimiento que ustedes conocen como iluminismo, que se enseña en la escuela como movimiento intelectual y en realidad debe su nombre a su desgraciada afiliación satanista, ¿no? Por eso el encarnizado, la Revolución Francesa fue encarnizada, las monjitas las torturaban y las mataban. Hay una película que tienen que ver, Diálogo de Carmelitas, como cantando las carmelitas descalzas van al cadalso hasta que le cortan la cabeza. El asesinato del rey, le cortan la cabeza a la reina y le obligan al niño a decir palabrotas y escupirle, el niño se desmaya y desaparece, el delfín, el heredero. Por supuesto no le salió como querían, porque ellos querían asusar a la multitud para qué, pero el pueblo francés amaba tanto a los reyes que cuando le cortaron la cabeza en 1792 se hizo un silencio absoluto y todo el pueblo se arrodilló y por supuesto cayó sobre París un frío espantoso, hambre y frío durante 10 años. Pero bueno, es la parte de la historia que nadie cuenta. Esos son los Illuminati. A esa secta pertenecen los que encabezan el Club de los 300, los que intervienen en el Club de los 300, salvo los norteamericanos. Porque cuando se hace la independencia, Washington jura en otra secta que se llama Skull and Bones, que es la sucursal de los Illuminati en Estados Unidos, Huesos y Calaveras. Esa secta se establece en la Universidad de Yale. Entonces todos los integrantes de este gobierno estudian en Yale, integran, juran. Ustedes vieron por películas cómo se hacen las cofradías en las universidades estadounidenses, se incorporan a la secta, pero luego dan clase en Harvard. Bueno, pero sus integrantes estudian en esa universidad, que es Skull and Bones. Bien, entonces, por abajo, fíjense, las grandes empresas, no me voy a detener más, abajo de la francmasonería, el control financiero del mundo. Todos los bancos, todos los banqueros, que es el mecanismo de control a través de los préstamos, de la deuda externa, sobre el resto del mundo. Y abajo todas las empresas, grandes empresas, con BlackRock a la cabeza, ¿no es cierto? Pero fíjense, desgraciadamente, en el último renglón, las grandes herramientas, todos los medios de comunicación con la CNN a la cabeza, Arpress, todas las grandes agencias, NBC, CBC, todas dependen de la CNN, que encabeza un odiador de la especie humana, que es Ted Turner, el gran amigo de Bill Gates. El FBI, por supuesto, y una agencia que fue creada, FEMA, para manejo de emergencias. Y por supuesto, desgraciadamente, a la izquierda, Ben Church, un gran sector de la iglesia jerárquica en la masonería. Son personajes invisibles que escapan a nuestro alcance, nebulosos hasta la desesperación cuando queremos demandarlos. Nadie puede identificar claramente de quién se trata. Este estado de cosas se ha mantenido así durante décadas. Está integrado por una clase dirigente intocable a la que pertenece la reina de Inglaterra, la de los Países Bajos, Dinamarca, diversas familias y los plebeyos. Existe una conspiración en la cual se presenta bajo una diversidad de nombres: Illuminati, francmasonería, tabla redonda, grupo Milner. Sus integrantes se hacen llamar también los olímpicos, pues están convencidos que igualan en poder y talla a los legendarios dioses del Olimpo, los cuales, al igual que su dios Lucifer,
se han ensalzado a sí mismos por encima de nuestro verdadero Dios. Aquí tienen el esquema, esto es de una clase de ciencias políticas, arriba el Comité de los 300, en la mitad la tabla redonda, y acá me interesa, te voy a robar, ¿dónde apretó? Bien. Fíjense, como les expliqué en esa, aquí está la élite, el grupo Bilderberg, que se mantiene absolutamente en las sombras. De esta tabla redonda se van a formar los 4 organismos de los cuales les voy a hablar ahora. Trilateral Commission, CFR, que es el Consejo de Relaciones Exteriores, y por el otro lado son sus análogos ingleses. Esto está en Estados Unidos y esto está en Inglaterra. El Royal Institute for Affairs, que es de Relaciones Internacionales, por supuesto, va a integrar el instituto con el que voy a cerrar esta conferencia, que es el responsable directo del manejo del mundo, el Instituto Tavistock, Instituto Psiquiátrico Tavistock de Control Mental y Manejo de Masas. Y por supuesto, acá tienen, que alimentan al Instituto Tavistock, la Clínica Psiquiátrica de Harvard, el Instituto Stanford de Canadá, donde se hacen los experimentos, como van a ver, de manejo de masas. De este Instituto Tavistock va a salir promovido Henry Kissinger, que murió el año pasado de 100 años y que fue responsable del manejo del mundo durante los últimos 50 años. Por supuesto, este es el grupo estelar que va a manejar todas las comunicaciones, y si ven acá los entretenimientos, enseguida me voy a referir a eso, y la CIA, el grupo de inteligencia de los Estados Unidos, que va junto con el Instituto Tavistock a crear el programa MK Ultra, que es la programación inconsciente de los grandes líderes, de todas estas estrellas del rock, de los soldados que van a integrar los grupos de tareas. ¿Conocen o han escuchado el programa MK Ultra? Bueno, después es terrible, realmente es tremendamente diabólico. La persona a la que se somete ese programa subconsciente no puede salir porque se muere. Se le borran todos sus drogadas, se le va haciendo una inducción psicoanalítica, creándole un nuevo pensamiento, y con determinadas drogas se borran sus propios recuerdos y su voluntad. Por eso pueden hacer cosas tan terribles. Ustedes han visto algunas estrellas de rock, inclusive Lady Gaga, demoníacas, que en un momento determinado se han desmayado en el escenario porque, a pesar de que lo borran, en un momento determinado vuelve esa persona humana, eso que está escrito en el alma, y se desmaya. Entonces se la llevan y la programan de nuevo. Uy, uy, uy. Bueno, siguiente, mientras pone eso. Ahora les voy a hablar entonces de ocupate de que esté esto de los 2 institutos, el CFR, los más importantes del manejo del mundo. El CFR, fíjense, Council on Foreign Relations es su nombre en inglés, perdón, a ver. Está arriba de todo, aquí está, entonces, a ver si estoy viendo bien, CFR, quiero hacer la pantalla grande, poneme la pantalla grande. ¿Viste que es increíble? ¿Qué pasa? Ahí está. Déjame enseñar. A ver. No, siguiente. Bien. Siguiente. Aquí. Arriba tienen a la izquierda el CFR. Consejo está formado por 4.000 personas. Son las personas más ricas del mundo. Solo de allí sale el presidente de los Estados Unidos. No tiene ninguna importancia que sea demócrata o republicano, porque el presidente de los Estados Unidos es solo un administrador de un poder que no le pertenece.
todos lo decimos, administración Bush, administración Clinton, administración Trump. El CFR va a crear, después o enseguida vamos a ver, a través del Grupo Rockefeller, la Comisión Trilateral. Entonces, el CFR y el CFR y el Grupo Bilderberg van a, juntamente con el Grupo Rockefeller, a dar las instrucciones a la Comisión Trilateral que agrupa a todos los bancos norteamericanos, europeos y japoneses, los banqueros. Ellos, de la Comisión Trilateral, van a hacer salir las órdenes para el presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos tiene 3 departamentos importantes que van a ejecutar su mandato. El Departamento de Estado abajo, el Departamento de Defensa y el Departamento del Tesoro. Ejemplo, el presidente norteamericano que inició la guerra contra la vida nuestra, implementando el aborto y todos los métodos de control de natalidad, fue el presidente Nixon. El presidente Nixon, a fines de la década del 60, tenía como secretario del Tesoro a Robert McNamara. Robert McNamara, en esta eugenesia, que es el principal objetivo, manda en ese momento ya Estados Unidos dudaba de la que les, ¿cómo decirles?, de que la cantidad de minerales que tenían para su industria les bastara. Entonces, en ese momento el país más rico en minerales de América era Bolivia, era un país rico, próspero, y mandó a los Médicos Sin Fronteras a esterilizar a todas las mujeres bolivianas con el pretexto de controlar el cáncer de útero. Por supuesto, los padres de familia, que ya es un país alto, frío, tiene bajo índice de natalidad, cuando vieron que sus mujeres perdían los embarazos y no quedaban embarazadas, se dan cuenta que algo había pasado, todas las que pasaron hacen manifestaciones, pancartas, y ante la indiferencia de las Naciones Unidas que estaba sesionando en Bolivia, mataron a todos los médicos. Un francés con esos padres de familia hicieron una película documental que se llama Sangre de Cóndores, en quechua subtitulada. Ese fue entonces, vuelvo a decir, Robert McNamara, secretario del Tesoro, que por otro lado funda el Banco Mundial para dar préstamos para aborto y exterminio, ¿no? Esa fue la intención con que se hizo el Banco Mundial. Al costado izquierdo ven la Secretaría de Estado. El secretario de Estado de ese presidente fue Henry Kissinger. Aprovecho acá para explicarles que cuando se forma el Club de los 300, la corona británica cede a Rockefeller la administración del poder mundial. Y Rockefeller tiene 2 objetivos. Por supuesto, el primero eugenésico, concretar la creación de una raza superior, y el segundo, implementar el comunismo marxista en todos los pueblos dominados, que esto les va a explicar por qué todos los programas que tenemos en los colegios son marxistas en todos los niveles. Por supuesto, financia íntegramente la revolución bolchevique de 1917 y su sucesor va a financiar la revolución de Mao Zedong y la de Fidel Castro. La revolución cubana fue íntegramente financiada por la Fundación Rockefeller. Es tremendo, es tremendo. Bueno, entonces, ¿qué hace Rockefeller para controlar cómo se va implementando el aborto? Crea en 1916 la primera Liga Eugenésica de Control de Natalidad y la pone al frente de la misma Margaret Sanger, una enfermera marxista, defensora de la revolución sexual. Por supuesto, decía que el matrimonio era una degradación, etc., pero odiaba a la raza negra. Entonces, se enseña eugenesia obligatoriamente en todo Estados Unidos, en Europa, se hace ciencia, tiene una fama estelar, se hacen concursos de medidas de los atletas, mucho antes que Hitler. En 1916, 200 y pico mil familias fueron esterilizadas, pobres, a la fuerza. Se hizo eugenesia obligatoria en 1916. Y después va a crear Rockefeller con la misma mujer en Harlem, el barrio negro de los Estados Unidos, el primer hospital de aborto para negros,
el genocidio más grande de los Estados Unidos, y en 1952, con la misma mujer, que muere, por supuesto, sola, borracha y drogada, antes de que muera, hace la poderosa IPPF, Planned Parenthood, de donde salen todos los programas que tienen sus hijos, nietos y sobrinos en las escuelas de México de educación sexual. Entonces, esta es la historia de la Fundación Rockefeller, y Rockefeller II hace las conferencias de población y desarrollo para controlar cada 10 años cómo se va implementando el aborto obligatorio en todas las ciudades dominadas, en todos los países dominados, las Naciones Unidas. Entonces, en la primera que se hizo en Bucarest, en 1974, la segunda se hace en México en 1984 y la tercera en El Cairo, donde finalmente en 1990 pudieron globalizar el aborto. En el 74, el presidente argentino, era Perón en ese momento, mandó al canciller Eduardo Bellarmino con una carta diciendo que la Argentina es un país muy grande, vacío, y que necesita habitantes de todas las razas y naciones. No aceptaremos políticas de control de natalidad. Ningún niño argentino será condenado a muerte por las leyes argentinas, nacido o por nacer. Por supuesto, cuando termina Bellarmino, se levanta Argelia, la Santa Sede, aplaudiendo, 27 naciones africanas, toda Sudamérica, y fracasó la conferencia establecida por Rockefeller. Entonces, el secretario de Estado, Departamento de Estado, el más importante de todos, estaba en manos de Henry Kissinger. Henry Kissinger elabora un informe que al presidente de los Estados Unidos, que se denominó, escuchen este título, Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar. Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar, más conocido como Informe Kissinger o Memorándum 200. Y allí dice que Estados Unidos en el siglo XXI no tendrá minerales los que necesita para su industria, que yacen en nuestros países en vías de desarrollo, y que si esos países alcanzan un crecimiento poblacional importante, será inevitable su desarrollo industrial, desarrollo que debemos evitar a toda costa para que no consuman los minerales necesarios para Estados Unidos de América. Nuestra meta es alcanzar claros objetivos demográficos y no concretar servicios sociales. Es mejor millones en control de población que pocos dólares en beneficio del desarrollo social. Debemos exterminar el genio joven de países como México con alto índice de natalidad que pudieran oponerse a la explotación extranjera. Las creencias de Argentina, Argelia y la Santa Sede deben ser inmediatamente contrarrestadas. Debemos estimular y educar a los dirigentes. Bueno, todo lo demás es lo que ya saben con el aborto, ya está hecho, todo esto ya se hizo y, perdóname, sino acá, el Departamento de Defensa, por supuesto, inicia un rápido cambio con la necesidad de neutralizar los ejércitos de los países que pudieran ser más riesgosos, como fue el caso de mi país, ¿no? Se establecen guerras, como voy a decir más adelante. Bueno, así es el poder. Si ven, a la derecha, por supuesto, un gobierno, como es la trilateral, necesita servicios de inteligencia que le informen de cada país hasta el último detalle. Los servicios de inteligencia son las grandes empresas, Interpol, IBM, Coca-Cola especialmente, es la principal agencia de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos, o mejor dicho, de la Comisión Trilateral, porque el presidente de los Estados Unidos depende de la Comisión Trilateral. Muy bien. Entonces, una vez que se establece retrotrayéndome un poquitito para atrás, el Club de los 300, necesita Rockefeller hacer otros grupos de gobierno. Entonces, en 1921 crea el CFR. ¿Y cómo lo crea? Siguiente, a ver. Vamos un poquito al anterior, a ver si quiero corregir algo. Bueno, ya ven, no se alcanza a ver Rockefeller y Henry Kissinger, pero bueno, no tenemos mucho tiempo para explicarles cada una de esas organizaciones que se manejan a través de la tabla redonda,
Pero en 1920 Rockefeller hace dos cosas. Davidson Rockefeller primero fue un genio. Realmente fue un genio para mal. Él ya había creado la Standard Oil, la petrolera más importante del mundo, tenía millones de millones. Entonces, como decide implementar el marxismo a nivel mundial, hace lo que dice Carlos Marx, un banco que maneje el dinero del mundo. Entonces hace la enmienda 16 de la Constitución de los Estados Unidos, incorporando fortunas extranjeras como la de Rockefeller y la de Rothschild, y crea la Reserva Federal. La Reserva Federal es un banco privado, no es del gobierno de los Estados Unidos. Y cada dólar es un documento de préstamo que obliga al gobierno de los Estados Unidos. Tengan en claro eso. Y es el verdadero poder que maneja el mundo. Y por supuesto, después de crear ese banco, imagínense que son los dueños del mundo. No podía jamás entrar en el tesoro norteamericano por la Constitución original la fortuna de Rothschild, que es la más grande del mundo. Bueno, el siguiente paso fue la creación del Consejo de Relaciones Internacionales, Council on Foreign Relations, CFR. Por supuesto, lo pone a Mandelhaus, que aparece como fundador. Ustedes buscan en internet. Mandelhaus fue el marxista teórico más grande del siglo XX, que va a diseñar, por supuesto, los planes de gobierno inmediatamente sucesivos. ¿Cuáles son las intenciones del CFR y de Mandelhaus al dirigir este nuevo instituto? La camarilla más poderosa tiene un objetivo común: llevar a cabo la capitulación de la soberanía de la independencia nacional de los Estados Unidos. Este gobierno mundial, desde que se establece, tiene por fin hacer un gobierno mundial comunista, por lo cual van a desaparecer todas las fronteras y la soberanía de los estados. Eso es lo que motivó la aparición en Estados Unidos del movimiento de los patriotas, que por supuesto lo que nos llega en internet no es todo real, pero sí ellos trataron de manifestarse a través de Trump. Pero bueno, no sé lo que lograron ni lo que no lograron. Una segunda Una segunda camarilla de los miembros del CFR incluye a los banqueros internacionales de Wall Street, que con una tecla que se aprieta hunden íntegramente por las acciones y los intereses a una nación, como fue el caso de Indonesia. La intención última del CFR es crear un único sistema socialista mundial y convertir a los Estados Unidos en una parte oficial del mismo gobierno mundial. Ya en 1978, el CFR tenía 1.878 miembros, 11 eran en ese momento senadores de los Estados Unidos, ahora la mitad de los senadores son del CFR, 284 eran funcionarios gubernamentales de los Estados Unidos, y el presidente de la Junta de esta pirámide inmensamente poderosa, el mismísimo Rockefeller. Sus miembros son los directores de todos los medios de educación, NBC, CBC, New York Times, The Washington Post, etc. Todos sus directores son miembros del CFR y, por supuesto, dominan el mundo académico. Todas las autoridades de Johns Hopkins, Harvard, Chicago, Manhattan, esas universidades que van a crear el pensamiento único, sus rectores son integrantes del CFR. Aquí ven este esquema. Por supuesto, se crea la Trilateral Commission, es la segunda creación ya en 1970, y lo hace también Brzezinski. Escribe un libro, era judío polaco emigrado a los Estados Unidos, comunista, y escribe un libro que se llama Entre dos épocas. Cuando Rockefeller lee ese libro, lo llama inmediatamente a integrar su gobierno y hace la vinculación de todos los países del mundo occidentales y Japón con América del Norte. Por supuesto, también la aproximación a través del manejo del dinero con los países comunistas. O sea, por favor, no crean más en la antinomia. Izquierda es un error, que se cree izquierda y derecha liberal. Es un error tremendo que nos lleva al suicidio. La derecha liberal es la que crea la izquierda. Durante toda la existencia de la Unión Soviética, el petróleo lo manejó Rockefeller. Esto es una ficción, nada es lo que parece. Y la gente vota con la ilusión de que elige.
Pero bueno, Brzezinski hace una asociación de, por supuesto, de todo tipo de criminales del mundo con mucho dinero, y de esa comisión trilateral va a salir, por ejemplo, el presidente Jimmy Carter, que es el que intenta socializar los Estados Unidos, comunistar. Empiezan los programas de izquierda que van a llevar, como van a ver el último video, a los movimientos revolucionarios estudiantiles totalmente diseñados por ellos. La meta real de los líderes de nuestro gobierno es convertir a los Estados Unidos, esto es comillas, ¿no?, de Coleman, en una copia carbónica del Estado comunista y luego fusionar a todas las naciones en un sistema global dominado por unos pocos poderosos. Finalmente se funda el Club de Roma en 1968 por Aurelio Pecciai, el integrante creador de Fiat. Es una organización que coordina una especie de matrimonio entre los financistas angloamericanos y las familias que integran la ancestral nobleza negra europea de Londres, Venecia y Génova. La clave para este dominio exitoso del mundo está en su capacidad para crear y dirigir recesiones económicas. Para eso se creó el Club de Roma. Entonces, ustedes se dan cuenta, yo recorría lo mismo que Argentina, las riquezas que tiene México. No podría existir pobreza, pero a través del manejo de la moneda, de la Reserva Federal, por supuesto generan las crisis que quieren. Y nosotros acudimos a hablar porque han creado una moneda que no tiene nada que ver con nuestro pueblo. Santo Tomás dice que la moneda representa el trabajo de cada uno, no un oro acumulado por determinadas personas, que tampoco representa eso. Se ha creado un sistema ficticio donde emiten dólares infinitamente y pueden comprar todo el planeta. Y con esa economía manejada por intereses y costos de acciones en Wall Street, hunden países y generan crisis. Para eso fue creado el Club de Roma. Posee su propia central de inteligencia y toma prestadas además los agentes de Interpol de David Rockefeller. Todos los organismos de inteligencia cooperan estrechamente, tanto la KGB como el Mossad o Servicio de Inteligencia Israelí. Fíjense, el Club de los 300 genera las agendas. Recuerdan cuando el año pasado les hablaba de la Agenda 2030, la Agenda de Aborto, la Agenda Feminista, distintas ahora la Agenda 2050. Ellos se mueven por agendas, eso es la función principal. Perdón, arriba de agendas, veo que me olvidé de poner CFR, allí se hacen las agendas, en el Council of Foreign Relations, plan A, plan B, plan C, a 2 años, a 50 años, a 500 años. 5.000 ingenieros sociales están trabajando allí. Esas directivas van al Club de Roma, al grupo Bilderberg, que a su vez va a dar la orden a las otras organizaciones, y el Club de Roma va a generar las diversas crisis que van sumiendo a nuestros países en pobreza y desesperación. Y abajo la OTAN. Quiero que sepan que la Alianza del Atlántico Norte, por indicación de Pecciai, se dividió en 2 partes. Una parte que es la ocupación militar, que genera las bases, como por ejemplo en Ucrania, las 16 bases para provocar la guerra con Rusia, y la otra base es específicamente para generar revoluciones marxistas. Todas las revoluciones del Cairo, de Siria, de Argentina, de Colombia, partieron de los hombres entrenados de la OTAN. Medio difícil todo. ¿Cuáles son sus objetivos? Los voy a leer rápido. El establecimiento de un gobierno internacional único o nuevo orden mundial con una iglesia unificada, un sistema monetario común bajo su dirección, la destrucción irremediable de toda identidad y orgullo nacional, el aniquilamiento de la religión y más en particular la cristiana. La única excepción será la creada por ellos, que es la religión universal. Hay un libro de un sacerdote argentino que murió recientemente, el padre Claudio Sanaguja, que se llama Poder Global y Religión Universal. Se los aconsejo muchísimo que puedan ampliar este tema. Poder Global y Religión Universal. El dominio de cada habitante del planeta mediante técnicas de condicionamiento psicológico y psicotrónico. Brzezinski, el que va a crear, el creador comunista de la Trilateral Commission, le llamó la era tecnotrónica. Consiste en la implantación ya en 1970 se diseñó de adminículos electrónicos en el cerebro para controlar la población. Y por supuesto, técnicas de terror,
así lo escribe en el libro, La era tecnotrónica y entre dos épocas, alternando el terror con la aceptación voluntaria de las personas mediante la propaganda. Y el fin de toda industria de producción de fuerza eléctrica generada a partir de la energía nuclear, en lo que llaman ahora estamos en lo que ellos llaman sociedad postindustrial de crecimiento cero. Eso es el gran reset. Esto que se puso de manifiesto en la pandemia, el libro de Schwab, del dueño y director del Fondo de Davos, que escribió el gran reseteo. Necesitamos resetear donde ya no va a haber industrias. Las empresas norteamericanas que queden serán trasladadas a países como México, donde la mano de obra esclavizada será abundante. Los desempleados, a consecuencia de la desesperación de las industrias, se transformarán en adictos a la heroína o a la cocaína e integrarán las estadísticas del proceso de eliminación delineado en un informe que encargó, que lo pueden leer, que se llama el informe ¿Cómo será el mundo en el año 2000? De Cyrus Vines. Dice, todo este delineamiento es un documento desclasificado. Legalización de la droga y la pornografía, aglutinación de la población en megaciudades unidas por carreteras. Eso fue el plan ALCA y el plan NAFTA. Ya está en nuestro continente consolidado. Las grandes carreteras que parten de Nueva York unen todas las megaciudades de nuestros países. Y el incendio reciente de la Amazonia y de Argentina en Córdoba se hizo y ya se realizó para hacer la carretera interoceánica de David Rockefeller. Tanto en Argentina es de Elstein, el socio argentino de Soros. Eliminación de todo adelanto científico, salvo los que sean considerados provechosos para el Club de los 300, y la aniquilación de producción de energía atómica con fines pacíficos. Eso, por supuesto, es el principal blanco. La energía nuclear fue desterrada para nosotros, ellos la tienen íntegra, a través de la pantomima de Chernóbil, que fue a propósito, porque con un puñado como mi puño de materia, ustedes con un soplete de fisión nuclear pueden dar energía eléctrica a todo el continente americano. Y la energía es lo que da independencia a los países. Entonces mandaron desarmar todas nuestras instalaciones. La Argentina, el Instituto Balseiro, estaba avanzadísimo de energía nuclear, y por supuesto esto se hace a la obligación, obligados los países por la deuda externa. El único país que no tomó deuda y que tiene energía nuclear para fines pacíficos y bélicos y un enorme poder es Irán. Y a eso se debe la guerra de Medio Oriente, que empezó en Afganistán, siguió por Irak, Egipto, Siria, Líbano, la paró Putin en el 2015. Esa es la estrategia de aproximación indirecta de un estratega alemán que se llamó von Clausewitz. Por medio de guerras de limitado alcance, como la de Ucrania, en países desarrollados, y la aniquilación mediante el hambre y enfermedades de la población de países del tercer mundo, ocasionar de aquí al año 2050 la muerte de 3.000 millones de seres humanos, a los que califican de comensales inútiles. Bueno, esto es lo que les dije. El Club de los 300 se encargó a Cyrus Vance un informe, El mundo en el año 2000. Debilitar la fibra moral de la nación mediante la generalización masiva del desempleo a causa de las normas introducidas por el Club de Roma. Ustedes ya hace décadas, que estamos escuchando 2 décadas, que ya todo lo hacen las máquinas, que no tiene que haber trabajadores. Y Bill Gates durante la pandemia dijo 1.000 millones de trabajadores inútiles serán reemplazados por máquinas, porque además ni siquiera tienen el pudor de ocultarlo. Ya han avanzado tanto en el poder que lo dicen abiertamente. Por el medio del rock y de los alucinógenos se instará a los jóvenes a rebelarse contra el status quo, lo cual socavará la familia como institución social y acabará por destruirla. Con este fin, el Club de los 300 asignó al Instituto Tavistock la preparación de un plan maestro. Evitar en todo el mundo que la gente pueda decidir su propio destino, como les dije, con miras a ello se creará una crisis tras otra y luego se manejarán dichas crisis. Ello confundirá y desmoralizará. Esto ya fue, ya pasó.
Desmoralizará a tal punto a la población que ante la superabundancia de opciones se generalizará la apatía. Y existe este organismo FEMA creado para manejar las crisis. Promocionar grupos rufianescos de música. Esto se llama creación de falsos paradigmas, como las series de Gran Hermano y semejantes. La creación del rock fue un experimento que se hizo en el Instituto Tavistock de 30 años, utilizando una música psicodélica que evitara el control de la corteza cerebral sobre los instintos. Con agentes de la CIA se inició, después con enfermos psiquiátricos, obligándolos a relaciones sexuales y drogados con LSD en ese momento. Muchos murieron, por eso empezaron a usar enfermos mentales y no agentes de la CIA, porque tuvieron que pagar juicios muy grandes. Y luego, del fin de ese grupo resultó el primer movimiento de contracultura hippie. Esos chicos pobrecitos fueron monitoreados hasta su muerte, y todos los festivales de rock igual, ¿no? Bueno, seguir promoviendo el fundamentalismo cristiano, exportar a todo el mundo el ideario de la liberación religiosa con el objeto de minar toda religión existente y más en particular la cristiana. Esto empezó con la teología de la liberación de origen jesuita, también en 1913 se ideó, pero por supuesto se la endilgaron, como hicieron con el rock. Después que terminaron el experimento, contrataron 4 músicos líricos muy capaces, que fueron los Beatles, y los titularon, asumieron la creación de esa música, que fue una música de laboratorio, ¿no? El rock and roll debe su nombre a que imita los movimientos del acto sexual. Rock and roll. Cuando ellos, por supuesto, pasan unos años, vuelven a hacer música melódica muy linda, porque tenían esa formación. Entonces contratan a Mick Jagger para mantener, y todos los que siguieron con la música heavy, pero esa es la creación del paradigma a través de todos los medios de comunicación para que los jóvenes imiten. Bueno, les decía, lo mismo se hizo con la teología de la liberación, que se enseñó en todos los colegios católicos. Una entidad muy activamente embarcada en la llamada teología de la liberación es la misión Marie Knoll, abiertamente comunista. Provocar el colapso total de la economía internacional, otorgar el máximo apoyo a instituciones supranacionales como la ONU, el FMI. Todas las instituciones creadas por ellas, desgraciadamente, son las que rigen el mundo, y esto se hizo a través de la instalación de pactos interamericanos o internacionales de rango constitucional, poniendo esos pactos internacionales por arriba de nuestras constituciones, cosa que se puso totalmente de manifiesto en la pandemia o en la legalización del aborto. En ninguno de nuestros países se hubiera podido legalizar el aborto según nuestras constituciones, pero el pacto tal, el pacto cual, mostrándonos que nuestras propias leyes les importan nada. Infiltrarse en todos los gobiernos y sembrar la subversión, corroyendo internamente la integridad de las naciones que nos representan. Organizar un aparato terrorista de alcance internacional y negociar con sus agentes. Esto es provocado, como les dije, todos los movimientos guerrilleros los fabrica la OTAN, y así fue el 11 de septiembre. Hay 2 cosas que tenemos que tener en claro. Por ejemplo, una fue el autobombardeo de Pearl Harbor. Ninguno puede pensar, por favor, razonando, que Japón, justamente Japón, va a ser tan tonto de bombardear para nada las bases americanas. ¿No es cierto? Pero eso justificó que Estados Unidos entrara en la guerra y terminara la guerra. De la misma manera, el 11 de septiembre, las Torres Gemelas. ¿Ustedes piensan realmente que los árabes primero van a tener tanto poder de sortear todos los elementos de protección de los Estados Unidos con radares y demás? Y además, sin sentido, bombardear las Torres Gemelas, que además todas las fotos muestran, por ejemplo, que el Pentágono, todas se desclasificaron, entra un torpedo de estado circular que destruyó, por supuesto, el sector de archivos que debía desclasificarse en ese año. ¿Y eso qué beneficio tuvo a las Torres Gemelas? Que convirtió a Estados Unidos en un estado gendarme. Por favor, los más grandes, nos tratan como animales en los aeropuertos, nos requisan como criminales. Eso no existía antes del 11 de septiembre. ¿Cómo podemos humillarnos y nos vamos aceptando todos esos cambios de a poquito? Nos revisan como quieren, nos toman
el documento como esclavos, pase por acá, si ustedes tienen que pasar a su propio país por Estados Unidos, parece que fueran criminales los mexicanos. Es increíble. Para eso se hizo el bombardeo de las Torres Gemelas. Muchos de estos objetivos, ya se han alcanzado y ya están en avanzadas vías de ejecución. Si tenemos en cuenta los ilimitados caudales que tienen a su disposición, así como cientos de gabinetes de estrategia y 5.000 ingenieros sociales, y siendo un hecho que tienen en sus manos los medios de difusión, la banca y la mayor parte de los gobiernos, se comprende que nos las estamos viendo con un problema de proporciones gigantescas, al cual ninguna nación está en condiciones de hacer frente en este momento. Debilitamiento de los Estados Unidos, de todos los Estados-nación soberanos, ruina moral y espiritual, droga, pornografía, rock, libertinaje sexual, núcleo familiar destruido, lesbianismo, homosexualidad. Ese movimiento de pañuelo verde se creó en Argentina. La guerra del Golfo, los capitales que emigran a Israel, esta matanza que estamos viendo de Palestina fue planificada por el presidente Netanyahu, cuyo verdadero apellido es Milegovsky, pariente del papá de Milei, que ya diseñó en el 2001, que se desclasificó su documento, donde dice que tiene que haber un solo Estado en todo Israel y que todos los demás estados deben desaparecer. Fíjense cómo intervino el presidente Trump. Detuvo el bombardeo, pero ¿qué dijo? Los palestinos se tienen que ir a otras naciones. ¿Para qué van a vivir acá? Y Estados Unidos será dueño y reconstruirá todas las casas, los edificios, las obras. Lo acaba de decir, hará 3, 4 semanas. Es terrible además asistir como cristianos a semejante carnicería. Es una cosa. Yo me comunico con las hermanas carmelitas del Líbano que piden desesperadamente ayuda. Con mis hijos hicimos una cuenta y de Argentina le mandamos lo poquito que podamos mandar, porque los chiquitos no tienen ya ni gasa, ni alcohol, En fin, programados para el cambio, listos para la destrucción. La meta, mentalizar a la nación para efectuar cambios programados y que se acostumbren a tal extremo que cuando se produzcan esas transformaciones radicales, esas fueran prácticamente imperceptibles. Así nos fuimos acostumbrando al aborto, a la homosexualidad, al género, a la esterilización, a la anticoncepción, por supuesto, a la criminalidad. ¿Cuántas veces de los presidentes decimos, bueno, roba, pero por lo menos hace tal cosa? Bueno, vamos a evitar, esto no se los puedo dar, el mundo futuro, consiste en generar las siguientes situaciones. Se pondrá coto a la explosión demográfica mediante limitación del número de hijos, tal como China comunista. La clase media desaparecerá y solo quedarán siervos y mandatarios. El sistema se basará en el Estado benefactor. Quienes obedezcan al gobierno internacional único y se subordinen al mismo serán retribuidos con los medios para subsistir. Los que se rebelen morirán de hambre o serán proscriptos. Solo se permitirá la práctica de una religión, la de la Iglesia Católica Universal. El culto a Lucifer y la hechicería serán reconocidos como materias de estudio. El sistema educativo estatal y no habrá colegios privados ni religiosos. El matrimonio será ilegal, la familia ya no existirá como la conocemos en la actualidad. Los niños serán separados de sus padres, que ustedes advirtieron que en la Ley de Educación Sexual Integral, en el artículo 1, dice que los niños ya fíjense cómo nos fuimos acostumbrados, no son de los padres, sino del Estado. Bueno, aquí ven los dos principales ejecutores en Estados Unidos de estas políticas, Bush y Clinton. Se promoverá la pornografía, la cual será de exhibición obligada en todo cine y teatro. Las masas se convertirán en una suerte de animales dominados que se comporten como tales. Bueno, no puedo darles más, esta es la forma en que está organizado el poder mundial. Tienen dos cosas de las que no hablé. A la derecha, los organismos de crédito fueron creados para establecer esta política de esclavización. Sin ello no hubiera sido posible. Recordemos, por favor, qué son las finanzas, ¿no es cierto?
La economía es el intercambio de bienes y servicios, no tenemos ningún problema. Yo te vendo a ti 1 kilo de carne, con eso le pagas al carpintero, el carpintero a la modista al médico. Eso es la economía. Pero si yo te presto 100 pesos y te pido que el año que viene me devuelvas 120 con interés, ya no estoy haciendo dinero con mi trabajo, estoy haciendo dinero con dinero. Eso es lo que se llama finanza. Durante toda la vigencia de la romanidad, del derecho romano, yo te presto 100 pesos para que hagas un negocio y me devolvés un interés genuino que es 20 pesos, que es lo que yo hubiera ganado en mi propio negocio con esos 100 pesos. Pero si yo te doy 100 y te pido que me devuelvas 1000 el año que viene, y como estás desesperado lo aceptás, eso es usura. Pero no solo te pido que me devuelvas 1000, sino que te obligo a que tomes un préstamo de 10.000, porque lógicamente no podés, para que me devuelvas los 1000. Eso es la deuda externa. Eso es lo que obliga a México, lo que obliga a Argentina, lo que obliga a Colombia. Vuelvo a decir, el único país que no tomó deuda es Irán. Todos esos bancos fueron creados así y todos los presidentes están atados por la deuda. Y por supuesto abajo, a la derecha, los que van a formar opinión. La CNN, Hollywood fue comprado por Rockefeller en 1950, Corporación Rockefeller maneja Netflix, todos los medios todos los movimientos de contracultura son digitados allí. Y abajo, el Instituto Tavistock, que es el responsable, el más importante organismo para generar esta esclavitud, estos programas y estos funcionarios. Por supuesto, acá les recuerdo que es Rockefeller quien hace la Reserva Federal. Los ciudadanos de Estados Unidos y Europa sentirán en sus carnes una crisis económica antes del año 2010, de tal envergadura que tendrán que aceptar por las buenas o por las malas el nuevo orden mundial que les brindamos. Estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es la indicada gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Esa gran crisis se precipitó o fue un ensayo con la pandemia y el ejecutor fue este homosexual que se llama Klaus Schwab. Bueno, no tenemos, acá es cómo se manejan las finanzas, pero no tenemos tiempo. Arriba, por supuesto, la elite financiera, el Banco Central que maneja los bancos centrales de todos los países, el Banco Mundial, en este momento el principal inversor del FMI, del Fondo Monetario Internacional, es el Partido Comunista Chino, los bancos centrales nacionales, los grandes bancos y abajo las corporaciones. Vuelvo a decir, tal vez BlackRock sea la más importante, todas ellas. Y abajo de toda esta pirámide que maneja el dinero y nos esclaviza, el 99,999 de la población, que somos todos nosotros, los esclavos que pagamos los impuestos y servimos a esta clase dirigente. Los organismos internacionales de crédito, tengo ejemplos que poner que no voy a poner, no voy a poder darles todos, pero sí les pongo el ejemplo de Zimbabue. Zimbabue estaba muy bien gobernado por Smith antes, desde que lo gobernó Mugabe, que duró 30 años. ¿Cuándo murió Mugabe? Hace poquito, el año pasado, el anteaño. ¿Qué hizo? Lo corrompió el Banco Mundial, tomó préstamos innecesarios para hacer carreteras y en garantía le dio el cromo, toda Rhodesia, es decir, Zimbabue vivía del cromo muy bien. Y a partir de allí se hizo dueña, por los intereses de la deuda, Lonrho, la empresa de la reina británica. La explotación del cromo hoy vive bajo el nivel de pobreza. Por supuesto, Zimbabue, casas, mansiones en Monte Carlo, Mugabe, en Suiza, sus cuentas. No sé de qué le servirá ahora que estará en el infierno. Pero este es un claro ejemplo. Bueno, las políticas del Fondo Monetario, el FMI y el Banco Mundial para impulsar el crecimiento económico no implican una distribución justa. Ese dinero nunca llega al pueblo. El dinero que se utiliza en las carreteras es todo, por supuesto, repartido con los servidores de los diversos gobiernos. Indonesia se van creando, por ejemplo, el movimiento ambientalista para que nosotros no podamos utilizar los recursos, pero ellos no tienen
ningún problema en exterminar el país. Por ejemplo, el caso de Indonesia, que a ustedes les puede pasar con el maguey, vivía, por supuesto, de la palmera, a ver cómo se llamaba esto, del aceite de palma. Entonces, como deuda, después de entablar el préstamo, las empresas quemaron todos los bosques y toda la enorme diversidad que tenía Indonesia para plantar palma, y el monocultivo, por supuesto, arruinó la tierra, y hoy trabajan por $1, desgraciadamente para Adidas, toda la población. Bueno, muchos. Los pasos, cuidado queridos amigos, que es ellos van alternando un gobierno comunista en mi país, en el de ustedes en todos, con un liberal. Cuando gobierna el Partido Liberal, entonces se hace la privatización de todas las empresas, que es la exigencia del FMI, la liberación del Estado del mercado de capitales. Estos son los 4 pasos. La regulación de precios y el libre comercio. ¿Qué es el libre comercio? Que ustedes abren las fronteras, lo determina la Organización Mundial del Comercio, y van a importar de China, de todos. Ustedes van a perder la industria, pero si ustedes quieren exportar a Inglaterra o Europa, no pueden, porque les cobran aranceles carísimos. Eso es el libre comercio. Eso es lo que está haciendo Milei en mi país, lo que ya hizo Menem y está haciendo Milei. Bueno, después de esto queda tierra arrasada y pobreza absoluta, porque las garantías de los préstamos son los recursos naturales de cada país. Bueno, recuerden que las patas de la soberanía son 3. De todo país: el dinero, las armas y la población. Las armas, no sé si ahí está arriba, se sacan por guerras generadas, como la de Yugoslavia, por supuesto la de Ucrania, con postración total de las naciones, la de Malvinas, nosotros lo hemos vivido en carne propia, tenemos 7.000 militares presos, la Argentina está totalmente desarmada, y todo el armamento se regaló a Chile, que es, por supuesto, desde hace 300 años la sucursal de Inglaterra en América. Así está, pobre Chile. El dinero mediante la deuda, y la población mediante género, aborto, esterilización forzada, etc. Género, queridos, la forma más barata de esterilizar es homosexualizar a la población. Cuando la desesperación cunda, cuando ya no se pueda más, cuando no existe la esperanza, cuando sea abolido el obstáculo, dice la Escritura, surgirá uno con apariencia de Salvador, que aparentemente terminará con las guerras y el desempleo, y que presuntamente dará fin a los males y será aclamado por todos. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Otro vendrá en su propio nombre y a ese lo recibiréis. Este cuadro, queridos, el Anticristo, de Signorelis del siglo XVI, que fue la inspiración de Miguel Ángel para hacer la Capilla Sixtina. Y si ven, no se ve bien, pero a lo lejos parece la imagen del Mesías. Y si ven los cuernos que tiene, es el Anticristo, con el demonio soplándole en el oído. No sé, tal vez esta luz de acá, Pablito, esto es el fin, estoy terminando. No sé si se puede. Ahí está. Fíjense, es mucho más grande. El demonio tiene un solo brazo, a través del brazo del Anticristo. Y si vieran todo el cuadro entero, que lo puse en mi libro, unos matan acá, ejecutan por el otro lado, muertes alrededor, y la gente que circula indiferente a la muerte, indiferente a las matanzas. En fin, queridos amigos, el águila no lucha con la serpiente en el piso, lleva a la serpiente al cielo, cambia el campo de batalla y después la suelta. La serpiente no tiene ninguna resistencia, ni poder, ni equilibrio en el aire. En su terreno, la serpiente es poderosa y mortal, pero en el aire es inútil, débil y vulnerable. Lleva tus luchas al cielo en oración y Dios tomará el control de tus batallas. No luches contra el enemigo en sus zonas de confort. Cambia el territorio de la batalla. Llévalas a lo alto y tendrás certeza de la victoria. Cuando la tierra no tiene solución, el cielo ya está tomando providencias. Las fuerzas del mal son fuertes y parecen dominarlo todo. Pero ella nos dice: ¿acaso no estoy aquí yo, que soy tu madre?
Oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón, no temas esa ni ninguna otra enfermedad o angustia. ¿Acaso no estoy aquí yo que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? Nuestra Señora de Guadalupe, emperatriz de América, protege a tus hijos del enemigo, ruega por nosotros y alcánzanos la verdadera libertad. Nada más. Qué interesante conferencia hemos escuchado y qué fuertes verdades también. Esto es el nuevo orden mundial. Quiero agradecer a todos los asistentes por su participación en esta magnífica conferencia que nos ha abierto no solo los ojos, sino la conciencia para cuidar a nuestros hijos, nuestro mundo, nuestra vida, acercarnos más a Dios. Espero que estos temas aquí abordados les sean de mucha utilidad para luchar contra la batalla cultural y sigamos trabajando en un mundo donde la moral, la ética y los valores destruyan la destrucción de esta sociedad. Muchísimas gracias. Cedo la palabra al maestro Pablo Escobedo Garay, coordinador de la Dimensión de Fe y Compromiso Social de la Diócesis de Zacatecas, quien nos dirigirá un mensaje y entregará un presente a nuestra conferencista. Gracias. Bueno, primero que nada agradecer la participación de todos ustedes a nombre de la Pastoral Social que coordina el padre José Luis Corona Romero y a quien pertenece la Dimensión de Fe y Compromiso Social, también a la Pastoral de la Vida que estuvo involucrada en la organización de este evento y que realmente necesitamos el apoyo de todos ustedes. Hoy, en poco menos de 2 horas 10 minutos, aproximadamente, el auditorio no nos da más tiempo para podernos extender como podría haber sido. Hemos visto un bagaje sencillo, contundente, concreto, de lo que está pasando en el mundo y del cual nosotros hemos sido testigos y empezamos a hacer un poco de memoria, desde los que son más grandes aquí presentes a los que son más chicos. Dentro de lo que estuvimos viendo, pudimos ir identificando y decir, sí es cierto, a mí me pasó esto, sí, recuerdo que en determinado momento de la historia, de mi historia, y esto es importante, de mi historia, está pasando. Dios en su amor, en su grandeza, en su belleza, quiso crear al hombre. Y lo creó a su imagen y semejanza, y a imagen y semejanza de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Y estamos aquí. El hombre, por su soberbia, el hombre por la tentación de la soberbia, de querer ser como Dios, renuncia a Dios. ¿Quién es el anticristo cotidiano? Nosotros. Cada vez que le decimos al Señor, no te serviré, igual que lo dijo Luzbel en su momento, pero también existen otros tantos anticristos que tienen influencia y tienen poder en el mundo y que transforman este mundo. ¿Qué estamos haciendo nosotros para contrarrestar? Y esa es la parte importante realmente. A veces nos limitamos a una marcha, nos limitamos a una protesta, nos limitamos a decirle a la vecina, nos limitamos a echarte un video en YouTube de Agustín, de la doctora, de Pablo, de etcétera, etcétera, etcétera. Y allá afuera, ¿qué estamos haciendo? Entonces, esta es una invitación también a que se sumen a la pastoral social. Hay muchísimo trabajo. Les platico rápidamente. La Dimensión de Fe y Compromiso Social, tenemos la misión número 1 de formar a los católicos en doctrina social de la Iglesia Católica y la formación cívico y política. Número 2, nuestra misión es atender a todas las víctimas de las violencias, a todas las personas que han sido afectadas por las violencias, principalmente en el tema de la violencia por el crimen organizado. Es un trabajo titánico el que se está haciendo, el que se tiene que hacer,
y realmente el equipo aquí presente, que en un momento más los voy a invitar a que suban, no nos damos abasto, necesitamos muchas manos, necesitamos de la iglesia, porque todos y cada uno de nosotros, por el simple hecho de ser bautizados, somos iglesia. Y la iglesia se mueve junta, se mueve en conjunto. Entonces, seamos lo que tenemos que ser. Esta es la invitación de levantarnos de nuestro lugar y transformar el mundo, que el mundo nos espera, y ese es un llamado que no lo hacemos nosotros, lo hace nuestro Señor. Vayan de 2 en 2 y anuncien el Evangelio. Y el Evangelio no es otra cosa que amarnos. Entonces le damos un fuerte aplauso nuevamente a la doctora Chinda Brandolino por esta maravillosa explicación que nos acaba de dar, y le hacemos entrega de un pequeño presente, doctora. Sí, si gusta abrirlo. Sí, nada más que luego el paquetito está muy bonito, ¿verdad? Les agradecemos de todo corazón y pedimos a Santa María, Reina de la Paz, los cubra con su manto y los haga llegar con bien a su casa. Felicidades y gracias.